Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. La Corte de Constitucionalidad ordenó recientemente la expulsión de la diputada Karina Paz del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOZ. Esta decisión se tomó tras otorgar un amparo a favor de otros miembros de la bancada, lo que implica que Paz debe dejar su puesto como primera secretaria en la Junta Directiva del Congreso. El primer vicepresidente del Congreso explicó que corresponde al bloque VOZ designar a un nuevo representante para ocupar el cargo vacante en la Junta Directiva, siguiendo los procedimientos establecidos. En respuesta a la resolución, Karina Paz confirmó su separación del bloque VOZ. Afirmó que aunque ha sido separada del bloque legislativo, aún cuenta con el respaldo del partido y continuará desempeñando sus funciones como diputada independiente. El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre el uso de recursos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad en la celebración de un baby shower en la Casa Presidencial. La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de las pesquisas para determinar si hubo irregularidades en el uso de fondos públicos para este evento. Según registros de las AAS, el evento se llevó a cabo el 1 de marzo y se destinaron 1.318 quetzales con 64 centavos para la compra de alimentos, incluyendo fresas con chocolate, panacotas tricolor y pastelillos de vainilla y dulce de leche. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia informó que el presidente Bernardo Arévalo decidió reintegrar el monto utilizado. El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar los actos ilícitos cometidos en el manejo de los recursos públicos destinados a esta actividad. Durante esta semana, grupos de encapuchados vinculados a la Universidad de San Carlos de Guatemala llevaron a cabo bloqueos en diversos puntos de la ciudad de Guatemala. Estas acciones fueron principalmente en protesta por la resolución SAT-DSI 393-2025, que establece la unificación del Código Único de Identificación con el número de identificación tributaria. Los bloqueos afectaron áreas clave de la capital, incluyendo la entrada principal de la Universidad de San Carlos, el acceso por el anillo periférico, los alrededores del Congreso de la República y también se encontraron algunos bloqueos a la salida del viaducto Guarda de Honor hacia el Boulevard Vistahermosa Zona 15. Estas manifestaciones generaron congestión vehicular significativa en las zonas afectadas y sus alrededores. Tras varias horas de bloqueo, los manifestantes se retiraron y el tráfico vehicular volvió a la normalidad en los puntos afectados. Es importante destacar que estas protestas reflejan la oposición de ciertos sectores estudiantiles y ciudadanos a las medidas implementadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, específicamente en la unificación del CUI con el NIT, argumentando posibles implicaciones en la privacidad. Y ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sudeste asiático el 28 de marzo de 2025, afectando gravemente a Myanmar y Tailandia. El epicentro se localizó en el noroeste de Myanmar, cerca de Mandalay, a una profundidad de 10 kilómetros. Las vibraciones se sintieron en ciudades lejanas como Bangkok, Tailandia, y en la provincia china de Yunnan. Las autoridades birmanas informaron que el impacto en Myanmar es de al menos de 1.644 fallecidos,
3.408 heridos y 139 desaparecidos hasta el momento. Se declararon estados de emergencia en 6 regiones debido a la destrucción masiva de infraestructuras, incluyendo viviendas, iglesias, colegios y más. El aeropuerto de Naypyidaw quedó inoperativo tras el colapso de su torre de control. En Tailandia, por otro lado, el terremoto provocó la muerte de al menos 10 personas y dejó 68 heridos. Bangkok experimentó fuertes sacudidas que causaron pánico y evacuaciones masivas. Un edificio de 30 pisos en construcción colapsó en el distrito de Chatuchak, resultando en varias muertes y decenas de desaparecidos. Las operaciones de rescate continúan en ambas naciones, con equipos trabajando para localizar a desaparecidos y atender a los heridos. La comunidad internacional ha ofrecido asistencia humanitaria para apoyar en las labores de recuperación. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se vivieron momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. La Selección Nacional de Fútbol de Guatemala aseguró su participación en la Copa Oro 2025 al vencer 2-0 a Guyana en el partido de vuelta del repechaje, celebrado en el Estadio Cementos Progreso. Este triunfo garantiza un premio económico de $250,000 otorgados por la CONCACAF a cada una de las 16 selecciones participantes. Tras su clasificación a la Copa Oro, Guatemala se prepara para enfrentar a una renovada selección de República Dominicana en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Le deseamos todo lo mejor a la selección nacional. Y así cerramos el mundo deportivo. Pero antes de despedirnos, una alerta importante para la próxima semana. Trabajadores del sector salud han anunciado manifestaciones y bloqueos a nivel nacional a partir de este lunes 31 de marzo. Exigen el cumplimiento de aumentos salariales, incentivos económicos y la contratación de personal bajo plaza fija, según lo establecido en el presupuesto 2025. Las protestas, organizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y el Sindicato San Juan de Dios, afectarán distintos puntos del país según comunicados que han puesto en conocimiento a través de las redes sociales, incluyendo la calzada Roosevelt y el anillo periférico en la capital, así como carreteras en San Marcos, Quiché, Petén y Escuintla. El dirigente del Sindicato de Salud ha manifestado que ante la falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no queda otra opción más que ejercer presión a través de estas medidas. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles complicaciones en la movilidad. Infórmese a través de nuestras redes sociales sobre el desarrollo de esta noticia. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. Pero a continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonicen. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho SEDE. Y como siempre tenemos el análisis legal de la noticia, tantos temas, la verdad que sigue sorprendiendo cómo Guatemala nos permite poder llegar a ustedes con la información fidedigna y fundamentada para que podamos juntos construir el conocimiento necesario y así también poder compartir con todos nuestros familiares, amigos, con nuestros vecinos, la información como debe de ser. Y pues qué mejor que tener
la información de primera, que con una gran fuente, con un gran amigo, con una persona que construye día a día con sus acciones y participación ciudadana, mucho futuro para Guatemala. Así que doy la bienvenida al abogado y notario, a nuestro querido colega y amigo, licenciado Diego Sagastume. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Omar, por invitarme y bueno, es un gusto nuevamente estar aquí contigo. Tenemos el gusto porque Diego ya ha estado con nosotros y pues ahora está de nuevo invitado especial. Esta es tu casa y estamos ahí siempre para compartir. Vámonos directo al tema que tenemos hoy, Diego, porque vamos a tener que necesitar mucho de tu conocimiento para todo lo que hay que compartir. Bueno, tenemos para hoy siempre el tema de competencias, atribuciones y todo lo que pasa en Guatemala. Chequemos. Vamos a platicar sobre la identificación y sobre los registros, porque salió mucho el tema sobre el Código Único de Identificación y el número de identificación tributaria. Diego nos va a ayudar a resolverlo, porque está vinculado con el segundo punto de la agenda, reformas al artículo 120 del Código Tributario. Por supuesto, tenemos un breve análisis de las responsabilidades en el gasto público, el caso Baby Shower, interesante, se aprende, por supuesto. Algo que me han estado preguntando mucho, inclusive compartimos con Diego una entrevista recientemente, el derecho de manifestación versus la conflictividad que surge con los bloqueos. Y si nos llega a dar el tiempo también, vamos a comentar sobre una petición de opinión que realizó, una opinión consultiva que realizó el Estado de Guatemala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, muchos temas. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para compartir con ustedes. ¿Cómo vamos a llevar la agenda? Bueno, vamos a empezar con el primer tema. En la pantalla académica quiero dejar de entrada esta introducción. Dos temas diferentes, pero totalmente vinculados. ¿Cuáles son esos dos temas? Por un lado tenemos lo que está generando mucha controversia y muchas opiniones, pero qué bueno que existan opiniones y qué bueno que exista controversia, porque todos vamos construyendo juntos esa idea, pero la diferencia es que aquí lo tienen en derecho al derecho debidamente fundamentado. Con la reforma del artículo 120 del Código Tributario. ¿Cómo es esto? El año pasado se aprobó la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, el decreto número 31/2024, que ya conocemos sus finalidades, le hemos explicado en Derecho al Derecho. En el artículo 19 de esta ley se reforma el artículo 120 del Código Tributario. Y en el otro tema, que ya le hemos presentado, nos vamos a referir a la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, que ven en pantalla, donde pretende armonizar el Código Único de Identificación con el número de identificación tributaria. O sea, son dos temas que hay que separar y vamos a ver en dónde se conectan y dónde surge realmente la controversia o dónde hay que ponerle atención al tema. Hagamos la introducción académica lo más rápido posible para aprovechar al experto, el licenciado Sagastume, que nos acompaña. Quisiera empezar con este preámbulo. Este es clave para poder analizar el tema. Por favor, los amigos de la audiencia me indican en qué tecnología empezaron ustedes todo su tema tributario, todo su tema laboral. ¿Con qué tecnología? Si pasaron por la primera opción, todavía usaron el lapicero, la agenda, si todavía llenaron sus formularios de SAT para el pago tributario en papel o en la máquina de escribir, ¿se recuerdan? Su teléfono de línea debidamente conectado ahí a la pared. Si son de la segunda tecnología, donde ya empieza una primera etapa de la digitalización de los procedimientos, o si ya son de la última tecnología, la más actualizada. ¿Y por qué es clave esta introducción? Porque mucho de lo que vamos a analizar acerca de las reformas que se han impulsado en materia tributaria tiene que ver con este principio. Hemos trasladado muchos procedimientos, muchos actos, muchas actuaciones, inclusive muchos objetos desmaterializados del mundo de los átomos al mundo de los bytes. Hay que tener bien presente eso. Voy justificándolo. Empecemos después de ese preámbulo con esto. Tienen en pantalla el artículo número 1 de la resolución del superintendente, en donde establece que se van a adoptar los dígitos del CUI con el número de identificación tributaria. ¿Para quiénes? Para todos los contribuyentes. Esta es la resolución de Superintendencia de Administración Tributaria que Diego nos va a estar explicando más adelante. Y esta es la reforma del artículo 120 del Código Tributario, que va a entrar en vigencia próximamente en abril. Empiezo con esa comparación. En la pantalla académica pueden ver al lado izquierdo el decreto número 25-71. ¿Ya? Vean cómo estaba antes
el registro tributario unificado, el RTU, y quiero resaltar en esa parte que está con celeste, que esas relaciones mercantiles, laborales, financieras, gestiones, donde tiene que ir el NIT, es cuando en ese acto administrativo, en ese acto contractual, en ese acto personal, resulte grabado con algún impuesto. Ahora vean la reforma al lado derecho. En amarillo les agrego las relaciones que agrega la reforma. Agrega las relaciones civiles y las actividades notariales. Y ojo, compárenlo. No establece que sea para cuando resulte grabado con algún impuesto. Esto quiere decir que esta reforma está diciendo que va a haber control tributario en todas las actuaciones y relaciones. Que cualquiera podrá decir no está mal, no ese es el tema de fondo, sino que realmente puede la administración tributaria tener control de actividades de las personas en Guatemala que no sean del ámbito tributario. Esa sería una pregunta que Diego nos va a ayudar a resolver más adelante. Sigamos viendo en esta introducción los elementos. También la reforma del Código Tributario con relación a las personas jurídicas, entiéndase sociedades mercantiles, sociedades civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Primero tenía que declarar usted en el RTU el nombre de la persona jurídica con su representante legal. Vean ahora tiene que ir el nombre de la persona jurídica, su representante legal y tiene que ir el nombre de cada uno de los accionistas que integran, en este ejemplo, una sociedad anónima, con el porcentaje de participación de utilidades que le corresponde a uno. Es decir, actividades eminentemente mercantiles, ahora controladas, me adelanto en una conclusión, sobredimensionadas en el control de la autoridad tributaria. Chequemos este. Todos esos párrafos no son textos redactados por mí, son el artículo 120 del Código Tributario que entra en vigencia el próximo mes. Aparte, la SAT puede exigir al contribuyente la georreferenciación de la ubicación de cada uno de sus centros. Es decir, ya no basta con la dirección catastral. Ahora tiene que colocar usted la geolocalización de las actividades que usted realiza. Es de ponerle mucha atención por el tema de los datos personales. Vean este párrafo. Esta reforma también establece que los registros deben proporcionar a la administración tributaria toda la información de forma electrónica, gratuita, ilimitada y en tiempo real. Es decir, que cuando usted esté haciendo cualquier operación que no sea tributaria o que sea tributaria en los registros, la SAT tiene que estar siendo informada. Cuidado con este Big Brother que estábamos construyendo, le estamos construyendo. ¿Se acuerdan aquellos programas de televisión denominados reality show donde pueden estar las 24 horas viendo ustedes a los que participan? Pues como que vamos para ese ámbito en la administración tributaria. Esto puede ayudarles a recordar brevemente, porque voy acelerando el tiempo, el programa. En 1931 se emite la ley de cédula de vecindad, el decreto 1735. Levanten la mano, ¿quién tuvo cédula de vecindad? Yo tuve cédula de vecindad. En 1945 se establece lo que conocimos hasta cierto tiempo como la cédula de ciudadanía. Recuérdense, la cédula de vecindad era para las obligaciones civiles y la cédula de ciudadanía para las obligaciones políticas. Las obligaciones, deberes y derechos, para hacerlo bien claro. Y en 1971 se emite el decreto 25-71, que estableció el registro tributario unificado, es decir, donde nace nuestro famoso número de identificación tributaria, que se abrevia comúnmente por sus siglas NIT. Es decir, hay un número de cédula, hay un número de ciudadanía y hay un número de identificación tributaria. Por supuesto, en el año 2005 se emite la Ley del Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Tienen ustedes en pantalla el artículo 4, donde establece que hay un registro único de identificación de todas las personas naturales. ¿Quiénes aparecemos todavía a nuestro nacimiento inscrito en municipalidades? Levanten la mano. Pero, por ejemplo, quienes a partir de esa época ya se inscribe su nacimiento directamente en el Registro Nacional de las Personas. Toda una transición que vimos. Y aparece el Código Único de Identificación, el CUI. Se recuerdan que nosotros decimos mal, decimos el número del DPI.
Realmente lo que tenemos que decir es el QUI. ¿Ya? Ojo, y aquí viene lo del debate. El artículo 61 de la ley del RENAPO. Pueden verlo ustedes en pantalla. ¿Ya? Ese QUI constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado identifican para todos. Es decir, será adoptado obligatoria y progresivamente por todas las dependencias del Estado como número único de identificación tributaria, en todos los casos en que se tenga la obligación de llevar un registro. Eso para operaciones registrales, que más adelante vamos a explicar la diferencia entre un registro pasivo y un registro del ejercicio de la policía administrativa o del poder sancionatorio, tributario o punitivo del Estado. ¿Qué es el objeto de esto? Poder unificar. Entonces ya no me tengo que aprender el número de cédula, el número de ciudadanía, el número de licencia, el número de pasaporte, sino que voy a tener un número único para todo ese tipo de actividades. Y entonces en pantalla tienen ustedes el objetivo del QUI, tener un número para el registro civil de las personas. Por supuesto, vamos a poner breves ejemplos. Tratamos de hacer la lista de todos los registros cuando discutíamos acerca de este programa. Es enorme, pero me voy a referir a los más famosos. El registro de ciudadanos, el registro de licencias de conducir, el registro de las licencias de portación de armas de fuego o inclusive el propio pasaporte. Aquí ha significado ese número. Pero recuérdense, quiero que tengan bien presente esto. Estos registros no lo van a buscar a usted. No, otra vez con la idea. Usted está ahorita en su casa viendo el programa. No le va a tocar la puerta el Instituto Geográfico del Instituto Guatemalteco de Migración. No le va a tocar la puerta el DIGECAM para decirle, mire, le obligo a que tenga que tener un... No. Cuando usted tiene interés en tener una tenencia o portación, una licencia de portación de armas de fuego, usted acude al DIGECAM. No el DIGECAM le acude a usted a auditarlo, a obligarlo. Entonces, por eso le hago un descriptor que estos registros actúan como la petición o la solicitud de las personas. Y eso es lo que hay que analizar con nuestro invitado especial para ir dejando ya avanzado el tema, el registro tributario unificado. ¿Qué diferencia va a haber de que sus datos, que ya están, por cierto, tenemos que diferenciar que hay personas que pues tenemos en orden todo nuestro sistema tributario, pero hay personas que efectivamente van a tener que acoplarse con el tiempo o de una forma adecuada a todos estos registros. Le hicieron la campaña a los ganaderos, ¿se acuerdan? De acoplarles, entre comillas, su sistema tributario. Y les dejo en pantalla uno de mis descriptores favoritos cuando doy el tema de datos personales, nuestra vida registral. Vean esa línea, por favor, en donde aparecen datos suyos. Datos de nacimiento, sus estudios, de su ciudadanía, de propiedad, si contrajeron matrimonio, de sus títulos universitarios, migratorios. Y hay un dato ahí muy interesante, sus registros tributarios. A esto le llamamos la vida registral, donde hay datos de nosotros. ¿Por qué es tan relevante esto? Y pues la introducción se ha hecho necesaria porque es clave que todos manejemos de forma adecuada bien la clasificación de los datos personales. Es decir, si usted puede ver en pantalla, todos los datos son los descriptores de identificación de las personas. Hay datos personales públicos, por ejemplo, mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mis padres. Eso está en el Registro Nacional de las Personas. Son datos personales públicos. Pero si ve usted en la pantalla académica, también nosotros tenemos datos personales privados. Y estos se subclasifican en dos. En datos privados no sensibles, como pueden ser sus registros académicos en el colegio o en su universidad, o datos personales privados sensibles, como pueden ser sus enfermedades, como pueden ser sus preferencias políticas, sus preferencias sexuales. Y por eso en la pantalla yo siempre explico este tema hay que diferenciar los datos personales de identificación, que son públicos, con los datos personales de identidad, ¿ya? Que esos son privados. ¿A qué puede tener acceso el gobierno? ¿A qué tipo de datos puede tener? Que eso es lo que desde antemano me opongo a ciertas características de la reforma que están realmente invadiendo mucho espacio de la privacidad y la intimidad de las personas, y que es otra pregunta que le vamos dando ya a nuestro invitado especial de forma adelantada. Sigamos con la introducción y terminemos con este apartado lo antes posible. Tienen en pantalla una versión académica con la metodología CD del artículo 24 constitucional.
Como pueden ver ustedes en la parte de arriba, nuestros derechos humanos, la Constitución los clasifica en derechos individuales y derechos sociales. Y en el 24 constitucional tiene un principio que es fundamental, que nuestra correspondencia, nuestros documentos, entiéndase en formato papel, en formato digital, son inviolables. Y para poder tener acceso a esa documentación, se necesita una resolución firme por juez competente cumpliendo las formalidades legales. Y si ven el segundo párrafo, la Constitución garantiza ni siquiera la confidencialidad o la reserva, el secreto de las comunicaciones. ¿Qué tipo de comunicaciones? Telefónicas, radiofónicas, carreras, y miren qué especial. Y otros productos de la tecnología moderna. Todas nuestras comunicaciones electrónicas, todo el tráfico de datos que surgen de nuestros teléfonos móviles, todos están garantizados constitucionalmente. En el segundo párrafo de ese artículo, pueden ver ustedes, con relación a la materia tributaria, que nuestros libros tributarios, nuestros documentos tributarios, como la facturación, por ejemplo, que se relacionen con el pago de tributos, es decir, impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, podrán ser revisados, podrán, no deberán, podrán, ojo, deberán y podrán, son verbos totalmente distintos, por la autoridad competente, entiéndase la Superintendencia de Administración Tributaria, o en el caso de las tasas, por ejemplo, algunas autoridades municipales, pero siempre de conformidad con la ley. Es decir, que a lo único que puede tener acceso la SAT es a documentación relacionada con mis obligaciones tributarias, no a las relaciones que yo tengo de naturaleza civil, mercantil, laboral, que no tengan enfoque tributario. Por eso es que la reforma, y comparto mucho la idea de los que han cuestionado la misma, es lo que vamos a hacer en este programa. Realmente se excedió en el Congreso de la República con la reforma, se excedió la Superintendencia de Administración Tributaria con esa resolución. Están invadiendo espacios de usted, de su vecino, de su familia, de su hijo, de su papá, de su cónyuge, míos. En el ámbito tributario, la Constitución coloca bien claro los límites y los derechos humanos. Y en pantalla tienen el Código Tributario, los procedimientos ante la administración tributaria en el artículo 98, que está a cargo de la SAT, establece para tales efectos qué podrá hacer la SAT. Artículo 13, desarrolla el principio constitucional, puede revisar nuestros libros, nuestros documentos, nuestros archivos. Vean lo que está resaltado en amarillo, que se relacionen con la determinación y el pago de las obligaciones tributarias. Y la reforma, que es lo que vamos a discutir, está excediéndose en los ámbitos de lo que puede llegar a tener control la administración tributaria. Y para cerrar este punto, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. El derecho a la inviolabilidad de nuestros documentos es parte de nuestros derechos humanos. Protegen la intimidad de usted y de mi persona, es decir, los espacios reservados para datos personales privados. Es un derecho personalísimo. Ese derecho personalísimo, ¿qué es lo que causa? Permite sustraer a las personas de la publicidad. Es decir, el principio de publicidad va a ser solo para los datos personales públicos de naturaleza tributaria para la SAT, cuando exista procedimiento, ¿ya?, o de otras turbaciones a su vida privada. Y solo las personas físicas, es decir, las personas humanas, gozan de intimidad. Las personas jurídicas no. Las sociedades mercantiles, por ejemplo, los bancos, las grandes empresas, las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales. Pero sí gozan de cierta privacidad conforme los límites que establezca la ley. Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo? ¿Cuáles son los datos personales? ¿Cuáles son los datos a los que puede acceder la administración tributaria a través de esta reforma y de todo lo que se está impulsando? Para poderlo analizar, como les decía en la introducción, tenemos a un invitado, gran amigo, al licenciado Diego Sagastume, que me permití extraer este párrafo también de la jurisprudencia que tienen en pantalla, porque Diego ha cuestionado a través de las garantías constitucionales la emisión de la resolución de la SAT que vamos a discutir. Y como pueden ver ustedes, la propia CC establece que si lo que pronuncia como acto administrativo, como acto de gobierno la SAT,
tiene las características de unilateralidad, imperatividad, coercibilidad o generalidad, puede instarse contra ella los controles de legalidad y constitucionalidad correspondientes. Es un derecho humano poder defenderse o de poder defender la sociedad de cualquier norma que se presuma que es inconstitucional, y es lo que Diego ha presentado. Hago esa aclaración porque de veras es molesto a veces los cuestionamientos de los funcionarios públicos en contra de los ciudadanos por el simple hecho de cumplir nuestras garantías. Sé que la introducción estuvo larga, pero sé que también estos temas es mejor explicarlos bien porque andan muchas información, mandan muchas ideas y todo, y hay que ponerle orden, y para eso es derecho al derecho. Por eso usted nos espera el domingo a las 8 de la noche en ETV News para que le podamos dar la información fundamentada, bien explicadita, y por supuesto que nos la pasemos bien compartiendo en este momento. Vamos a regresar después de este corte con nuestro invitado especial que les va a explicar desde su visión cada uno de los aspectos que les hicimos en esta introducción. Regresamos en breves momentos. Descubre la esencia del café guatemalteco con Milk and Coffee. En cada taza de Milk and Coffee encontrará la riqueza y tradición de las mejores regiones cafetaleras de Guatemala: Antigua, Huehuetenango, Fraijanes y Cobán. Un café seleccionado con el más alto estándar de calidad, ideal para quienes aprecian los pequeños detalles que hacen la diferencia. Adquiere el suyo al 5023-0561. 5023-0561 y disfrute de una experiencia inigualable en cada sorbo. Milk and Coffee, autenticidad y excelencia en cada grano. Bueno, ya tenemos la introducción temática. Voy directamente con Diego. Diego, yo en principio no veo ningún incumplimiento en que podamos usar el mismo número de CUI con el número de identificación tributaria, el mismo número, pero no veo nada bien la imposición o los alcances que se quiere hacer en ese uso a través del acceso a otras actividades. Para adelantarte mi conclusión. Voy entonces, Diego, ¿de qué trata esta resolución de la SAT que tú estás accionando de inconstitucionalidad? ¿Qué pretende el superintendente con esto? Pues gracias, Omar. Yo creo que sentaste las bases inicialmente de dónde estamos hoy en día parados. Mencionaste un artículo 61. Es más, voy a ir un poquito más para atrás. Mencionaste el decreto 2571 del Congreso de la República que da creación del registro tributario unificado y a su vez crea ese NIT o número de identificación tributaria, que es un registro de control tributario. Bien lo mencionabas en tu exposición de esa forma, y así es. El que quiera voltear a verlo lo puede encontrar perfectamente bien en línea y ahí puede ver el texto completo del decreto. Es un decreto del 71. Recordemos, en ese entonces todavía se mencionaba que era el Ministerio de Hacienda Pública. Sí, correcto. No estábamos ni siquiera mencionando que era Ministerio de Finanzas, que fue posterior, y después se le delegó el manejo y todo este tema a su vez a la SAT. O sea, todo esto vino a posterior, pero eso es parte de la historia que muchos lastimosamente hoy en día no se recuerdan o no quieren recordarse, por conveniencia o por lo que sea. Entonces mencionabas ese decreto, Omar, y de ahí mencionabas un artículo 61, y es el artículo 61 del decreto 90-2005, que es la ley que le dio nacimiento al RENAP. ¿Qué sucedió con el RENAP? Te recordarás, antes era el registro civil de las municipalidades. Cada una de las municipalidades tenía su registro civil. ¿Y qué pasa con el registro nacional de las personas? Era unificar toda esa información en un único registro. Obviamente, a su vez, se crea ese nuevo documento que se va a emitir, el documento personal de identificación. Bien lo decías, identificación, no de identidad, de identificación, y por ende se crea un código único de identificación. Hay un registro único de identificación previo a todo el proceso, que es el que ya, donde está inscrito cada uno de los pasos desde tu nacimiento hasta tu fallecimiento, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con tu vida civil, personal. Y no estamos hablando de sociedades, no estamos hablando de personas jurídicas, no. Es el campo civil de una persona individual. Ok,
Se crea este CUI. Con el CUI se creó una obligación en aquel entonces, en el 2005, esta ley entra en vigor en el 2006, se crea una obligación, dos obligaciones hay. Artículo 92 de la ley de ese decreto, del 90-2005, establecía que había 2 años para que quedara en vigencia la cédula en lo que se hacía la transición al DPI, a la emisión del 100% de los DPIs. Era esto de los plazos como que el gobierno no muy los controla. Ya nos dimos cuenta que no hay un desfase ahí, ¿verdad? De un análisis técnico. Y esos 2 años obviamente era imposible cumplirlos. Eso se atrasó a posterior hasta el 2013. Te recordarás que hubo una reforma de ese artículo para poderlo postergar hasta el 2013 y adicionalmente el artículo 61 que mencionabas. El artículo 61 contempla la obligación, o contemplaba originalmente la obligación, de migrar los sistemas donde existiera un sistema de identificación, bien lo mencionabas tú al inicio, los registros pasivos, no los registros, el tipo de registro que es el RTU, los registros pasivos que son de identificación, que en eso se actualizara, y lo tenías en pantalla muy bien, las personas lo podrán encontrar y los invito a que lo busquen. El artículo 61, ¿qué es la conclusión que te dice? Es, en los registros de identificación donde constaba la cédula, el número de cédula, tiene que migrar al número de DPI. No mencionaba específicamente el cambio de un RTU a un número de un número de NIT a un número de CUI. Aquí te interrumpo. Aquí la clave sería entonces la diferencia de naturaleza de esos registros. Correcto. Con la naturaleza del registro tributario unificado. Totalmente de acuerdo. Ok. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde entramos a tocar las bases, digamos, de la inconstitucionalidad que se presentó, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero tenemos que entender la naturaleza de un registro y del otro registro. Si no entendemos la naturaleza de un registro y del otro registro, estamos perdidos. Bien lo decías, hay un registro pasivo, hay un registro activo, hay un registro, en este caso el registro de identificación, y este otro es de control tributario. No tiene nada que ver con un tema de identificación personal. Correcto. Que tenga tu información de tu cédula de vecindad, que era lo que tenía, por lo menos en tu caso y en el mío, que pues obviamente nacimos con ese tema, pues obviamente tuvimos que migrar y esos sistemas tuvieron que migrar a incluir el DPI dentro de sus inscripciones. Te recordarás, hay varias personas que han salido a decir, sí, es que ya se migró. Sí, es que se cumplió con el artículo 61 en aquel entonces. Correcto. En el 2016, el 31 de diciembre de 2016, era la fecha límite para que todas las dependencias del Estado, donde existiera un registro o un sistema de identificación, se migrara de la cédula de vecindad al DPI. Bueno, ese es un buen punto, porque hay que aclarar que no todos los registros se identifican. Correcto. ¿Ya? Hay registros que tienen por objeto ser oposición para terceros, por ejemplo, pero no es que en sí me identifiquen a mí. Estamos hablando de los procesos de registro de identificación. Y seamos el ejemplo de la licencia de conducir, del pasaporte, sobre todo el pasaporte, creo que sería el más equivalente. Sí, el pasaporte, si lo ves, incluso ni siquiera adoptaron el número completo. Adoptaron 9 dígitos. Y es para corregir a la población. Recordemos, el CUI se compone de 13 dígitos. Lo dice la ley del RENAP, dice el decreto 90-2005, dice el artículo 4, dice se compone de 13 dígitos. Y se establece obviamente a qué corresponde cada uno de los dígitos. Y adicionalmente, si te vas al pasaporte son 9 dígitos. Si te vas a la licencia, el número de licencias sí coincide, pero no son registros de control tributario. Volvemos a lo mismo del principio y creo que es bueno dar la vuelta, Omar, porque al final de cuentas tiene que entender la gente que la naturaleza de cada uno de los registros en este país, cada uno es distinto. Correcto. Hay varios que sí se relacionan y se entrelazan, pero el registro tributario unificado, que es un registro de control, específicamente en materia impositiva, porque dice, incluso se debe de inscribir todo aquel que tenga, dice el decreto 2571, todo aquel que tenga la obligación
o caiga dentro del supuesto de algún impuesto vigente o futuro. Quiere decir que es el contribuyente como tal, como lo reconoce hoy en día el Código Tributario. Y una cosa importante, Diego, del registro tributario unificado es que este se inscribe a personas naturales, como se le denominaba antes a las personas individuales, y también a personas jurídicas, ¿ya? Porque ese sería importante destacarlo, porque acuérdense que estas obligaciones van tanto para usted como contribuyente individual, como a los contribuyentes que son personas jurídicas, sociedades, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. Correcto. Totalmente de acuerdo. Recordemos, ahí es una de las principales distinciones también o diferencias entre un registro y el otro. O sea, el registro unificado de personas es de personas individuales, es de identificación. Y la palabra misma lo dice. El otro es un registro de control tributario donde están tanto personas individuales, comerciantes obviamente, o cualquier persona que tribute en el país, y obviamente las personas jurídicas. Por su naturaleza, las personas jurídicas son entes comerciales. Entonces, ni modo, ahí están incluidas dentro de ese supuesto. Entre otras categorías, ¿verdad? Porque obviamente no todas las personas jurídicas son de naturaleza comercial, pero también están incluidas dentro de ese registro. Todos tenemos que tener un número de identificación tributaria. Nadie se está oponiendo a eso. Esa ley está hasta antes de que nosotros, por lo menos voy a decir yo, hasta antes de que naciéramos. Yo casi. Ya tenía mis 2 añitos cuando... Sí. Pero Diego, eso hay que destacarlo, a ver, porque la gente... Uno hace una observación, hace una crítica o explica, y estos ya son de no sé qué organización, esto se opone. No. Nadie se está oponiendo a las funciones que realicen los registros, que realice la SAT, que las obligaciones de los contribuyentes, las obligaciones que tienen que cumplir aquellas personas que no están contribuyendo adecuadamente. Nadie está oponiendo a eso. Lo que se trata es de poner esto en orden, que la gente entienda la dimensión, ¿ya? Porque entonces van a empezar a señalar, sí, que ellos son del pacto de no sé qué, que ellos se oponen, o la SAT puede ser que algún funcionario lo quede por ahí. No, tranquilos. Es una explicación para que también tengan este punto de vista debidamente fundamentado, y por supuesto que mejor que sea el punto de vista de Diego, que es el que presentó la acción de constitucionalidad contra este. Diego, lo tenemos otra vez en pantalla, ese artículo 1 de la resolución de la SAT. Y pareciera en una parte que es el desarrollo del artículo 120 del Código Tributario, pero el reformado, el que no ha entrado en vigencia. Correcto. Para tener todos claros, si usted va a ver ahorita el 120 del Código Tributario, todavía no está vigente la reforma. Correcto. El que le hemos explicado fue el de la reforma del decreto 31/2024, de la ley del tema del impuesto ganadero, pero vino a reformar esto. Claro. Diego, ¿tú ves ahí una connotación como que el superintendente tomó esa reforma que aún no está vigente y desarrolló una reforma que aún no está vigente? Otra vez, así es. Como sabemos todos, viene Constitución, después de Constitución viene los decretos y después los acuerdos. Correcto. Entonces, si el decreto emitió una norma, y esta norma va a ser desarrollada por un acuerdo, que es el tercer nivel, tendría que estar primero vigente la reforma antes de que él emitiera esto. Correcto. Aquí hay un desfase, digamos, administrativo en cuanto a qué entró primero y qué entró después. 1. 2. Yo no dije nunca, y lo quiero aclarar, aprovechando el espacio, Omar, yo no me opongo a que se utilice un código único de identificación. Lo que nos oponemos, Omar, es a la forma legal en la que se está implementando. ¿Por qué? Si este país se acostumbra a hacer las cosas mal, por eso es que no cambiamos. Tenemos que cambiar la mecánica y tenemos que obligar a las autoridades a que hagan las cosas de forma legal. Entonces, diciendo eso, creo que ya dijiste una gran parte de la acción, es ¿qué va primero, el huevo o la gallina? En este caso, obviamente, se debe respetar la jerarquía normativa dentro del país. Y la jerarquía aquí, si no ha entrado el decreto que se emitió el año pasado, el 31/2024, que entra en vigor a partir del 9 de abril, le hace, ojo, falta todavía como 15 días, más o menos 10, 15 días. Quiere decir que el superintendente no solo se excede en 2 temas, se excede decretando el hecho de que se va a migrar o sustituir un código o un NIT por el CUI, sino que encima de todo la finalidad por la que lo va a hacer.
Si tú que tenías el artículo ahí y que nuestros televidentes lo podrán ver ¿no? en el lugar donde lo puedan. Sí, no, por supuesto, sí se puede. Lo ponemos ahí de nuevo. Ahí estás. Yo creo que lo importante es adoptar los dígitos del Código Único de Identificación como número de identificación tributaria para todos los contribuyentes. Eso ya tenemos claro que esa es la intención o una de las principales intenciones, que es lo que están diciéndole a las personas. Pero lo que no te han dicho es lo que viene después. Tanto para los números de identificación tributaria existentes como para los que sean generados a los nuevos contribuyentes. Para que estos puedan utilizarlo en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, patronales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas y judiciales, para que sirva a su vez como código único de identificación personal y número de identificación tributaria a consignar asimismo en toda actuación que se realice ante la administración tributaria. Te paro ahí, Diego. Sí, ahí está la clave, en esa coma va. Sí. A consignar, coma. Sí. Es decir, que ahí me está diciendo en toda mi vida, en todas mis actuaciones. Total. Que no sean tributarias. Así es. Y después te pone así mismo. También en lo tributario. Así es. O sea, lo que está haciendo aquí esta reforma es que me está obligando a llevar un control de toda mi vida. Pucha, parece que si yo voy a hacer un equipo de fútbol, de futsal en la cuadra, lo voy a tener que poner también el NIT, porque esto va para todo lo que no sea tributario también. Y ahí es la parte en la que no podía haber ingresado SAT. Correcto. SAT tendría que haber respetado el artículo constitucional donde te establece expresamente de que su campo de acceso son los aspectos que tienen naturaleza de pago o cumplimiento de tributos. Correcto. Y no en toda la demás vida. Correcto, porque te recordarás que el artículo 2571, el decreto 2571, que es el del registro tributario unificado, que sí está vigente al día de hoy, ese es el que contempla la disposición que mencionabas al principio. Es donde está la obligación de incluir dentro de varios de estos supuestos, pero que tengan objetivos tributarios. El artículo 120 modificado que mencionabas también, como no ha entrado en vigor, todo esto no lo pueden resolver a través de una resolución de jerarquía inferior. La Superintendencia de Administración Tributaria se excedió al haber emitido esa resolución y por ende hay N cantidad de inconstitucionalidades e incongruencias con la propia Constitución. El principio de legalidad está completamente violentado. El principio de la jerarquía normativa está completamente violentado. El principio de supremacía constitucional, está completamente violentado. El debido proceso en sí también está debidamente violentado. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la República el único que puede modificar decretos que hayan sido emitidos. Lo mencionábamos, tú y yo lo mencionábamos en una entrevista que estuvimos hace un par de días y decíamos, la autoridad que puede decretar es la autoridad que puede modificar o derogar. La atribución específica la tiene el Congreso de la República en una vía constitucional. Pues vamos a revisar, por favor, en pantalla, en una versión esquematizada, el artículo 24 constitucional, para ponerle el punto ahí y poder también avanzar en los otros temas, que son sumamente relevantes. Nuestra conclusión es bien clara, pero no me lo invento yo, es constitucional, que lo que sí puede tener acceso a la SAT, porque establece podrán, no deberán, son libros, documentos que se relacionan con el pago de impuestos, pero lo que explica Diego es que el artículo 1 de la resolución pareciera que la obligatoriedad es para todo. Pero claro, aquí está hablando de acceder a esos documentos. El hecho de que ya sea una obligación colocarlos, conociendo que ahora todo está digitalizado, entonces eso es lo que hace que pasemos a analizar, Diego, el artículo 120 del Código Tributario. No podemos analizarlo de forma completa, pero podemos tocar de nuevo los temas. Diego, ¿tiene nuestra población, nuestra audiencia, todos los que quieran aprender o aportar de este tema o confirmarlo o oponerse a libre misión de pensamiento, de nuevo la introducción que hicimos? A la izquierda, como estaba el decreto 2571, que me parece razonable. Yo lo voy a parafrasear. Si usted contribuyente va a tener una relación mercantil, una transacción financiera o cualquier otra operación donde usted tiene que cumplir con algún impuesto, entonces tiene que llevar el número de identificación tributaria.
Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo Totalmente. veo que eso es lo correcto. Así es. Lado derecho. Pero con la reforma me agregaron relaciones civiles, notariales, y no me establece que sea en materia tributaria, sino que en cualquier actuación. Así es. ¿Ya? Y recuérdense la introducción que hice, ahora todo está digitalizado. Sí. Entonces, ¿cuál es mi preocupación, Diego? Que en la propia ley se establece que esos registros van a tener que tener toda la documentación en tiempo real. Sí. Registros que no están operando acciones que están grabadas en los impuestos. Así es. Por eso creo que ahí es donde hay que ponerle la relación entre la reforma del 120 del Código Tributario y precisamente el tema que estamos discutiendo. Diego, en este punto, para las sociedades, para las personas jurídicas, para las asociaciones no gubernamentales, establece que tiene que ir también ahora el nombre y apellidos completos de accionistas o socios y su porcentaje de participación. Correcto. Yo adelantaba en la introducción que este es un tema mercantil. ¿Por qué la SAT va a tener ya esto en sus registros? ¿Esa es la naturaleza del RTU? La naturaleza del RTU, como bien lo dijimos al principio, Omar, 2571, decreto 2571 es un control tributario. No es saber la vida y milagros de cada una de las personas. El hecho de poder llegar a tener ese tipo de información vía el artículo que mencionabas constitucional solo puede llegar a una autoridad si un juez competente autoriza poder tener acceso a esa información. Pero como está la ley al día de hoy vigente, todo eso es completamente imposible. No se permite. Sin embargo, este artículo obviamente abrió la puerta para que un tema tributario acceda a un tema mercantil, que es un tema personal, es un tema de la vida personal de una persona que no tiene nada que ver la administración tributaria dentro de ese campo de acción. Y de nuevo, no estamos diciendo que se oculte la información, que esto va a ser para ocultar las acciones. No, es que no piensen los malos de la película. Ya no. Piensen usted que es una persona honesta, que lleva toda su vida en orden. Nosotros trabajamos en orden, tributamos, tenemos al día. Pues gracias a Dios tenemos la capacidad económica de pagar un contador, un auditor. Las grandes empresas tienen equipos, staff completos, etcétera. Pero no todas las personas tienen acceso a ese recurso, a ese conocimiento, y cada día se la está complicando más la SAT. Diego, en este punto, adicionalmente, establece el artículo 120, la SAT puede disponer, pues yo no veo malo que tenga un correo electrónico, un número de teléfono, pero consignar georreferenciación de la ubicación de tus lugares, de tus actividades, pero, ojo, actividades afectas, es decir, en donde estés realizando una operación de naturaleza mercantil, civil, pero que sea afecta, tienes que georreferenciar ese lugar. ¿Es una invasión o no es una invasión a la intimidad, a la privacidad, este tipo de dato? Porque esa georreferenciación, según la norma que vimos también, van a querer que sea en tiempo real, van a saber en dónde estamos exactamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, volvemos otra vez, el 2571 te establecía la obligación de establecer un lugar para recibir notificaciones, citaciones, etc. Nunca te han establecido ni nunca han tratado de invadir tu privacidad como lo están haciendo con este artículo. Esta modificación, utilizar, digamos, un decreto del Congreso de la República para modificar el 120 del Código Tributario y así permitir una invasión completa y contraria al orden constitucional. Yo presumo, lo que voy a decir es una presunción realmente nacida de la observación y la práctica. Es conocimiento público que en muchos lugares sean algunas organizaciones de notarios que constituyen 40, 50, 60, 70 sociedades anónimas y su domicilio fiscal y civil es dentro de una sola oficinita o en la oficina de un contador de cosas que ni se encuentra. Entiendo esa parte y entiendo que la SAT quiere una herramienta para llegar, pero no a costa de los miles de contribuyentes que sí viven en orden y que los están exponiendo a esos espacios. Creo que hay que ir delimitando a aquel contribuyente que no ha cumplido adecuadamente. Pero bueno, son tips que puede tomar la autoridad administrativa tributaria para ir mejorando cuando tenga que materializar eso o para que el Congreso pueda enmendar este artículo 120. Y por último, Diego,
tu observación contra esto. Volvamos de nuevo a la explicación. Este es el artículo 120 del Código Tributario que aún no entraba en vigencia, pero que fue reformado por el Decreto 31-2024, la Ley para el Impuesto Ganadero. Los entes encargados del registro, ojo, de las personas individuales, entiéndase RENAP, entiéndase, y las personas jurídicas, por ejemplo, registro de personas jurídicas, conocido por sus siglas como RPJ, le deben proporcionar a la SAT toda la información de forma electrónica, gratuita, ilimitada y en tiempo real. Y tú ahí no estás haciendo una operación de naturaleza tributaria. Tú vas a inscribir un cambio de un miembro de una asociación o vas a cambiar alguno de tus datos y la SAT va a tener acceso también a este tipo de datos que son públicos pero que corresponden a tu vida privada, con tiempo, hora, lugar, operación y todo. Sí. Mira, es sumamente peligroso porque está abriendo esa puerta específica para la comunicación entre registros. ¿Verdad? O sea, la comunicación y que la información que está registrada en un lado fluya lo más rápido posible. ¿Verdad? Y es tiempo real, significa voy a estar yo, SAT, encima de otros registros. Voy a estar muy atenta a lo que van a estar haciendo esos otros registros y voy a estar controlando. La palabra que no le ha gustado a muchas personas que se ha utilizado hoy en día es el tema control. La SAT sí va a ejercer un control sobre todas las operaciones individuales, personales, que cada uno de ustedes vaya a realizar en un registro público. Entonces, el tema control sí entra dentro de este decreto o esta modificación del 120, porque entonces el control sobre todas las operaciones que vayas haciendo, la SAT va a estar enterada en 2 segundos. Pues vamos a cerrar entonces con esta diferencia para que la tengan presente. Tienen en pantalla el decreto 2571. Usted tenía que usar su NIT en las transacciones financieras. Entiéndase bancos, por ejemplo, inversiones que hace a plazo fijo, etc. Pero solo cuando resultare grabado con algún impuesto. Pero ahora también va a estar sujeto a control sus transacciones financieras, aunque no esté realizando ninguna actividad que incluya dentro de un hecho generador, ¿ya?, para el cumplimiento de los tributos. Hay mucho que arreglar ahí, tienen que tranquilizarse. Si usted es un contribuyente que está en orden, pues ojo, nadie se está oponiendo. Correcto. Pero recuérdese que está haciendo una cesión de su privacidad e intimidad a este tipo de controles que con un gobierno de ciertos cortes ideológicos se puede salir de control. Pueden utilizarse esos datos. Ya hemos escuchado mucho. No voy a hablar de esta superintendencia porque no tengo yo grandes observaciones a la actual administración, pero hemos tenido administraciones anteriores donde el terrorismo fiscal ha sido una de las herramientas precisamente para poder limitar ciertos derechos ciudadanos o de libertades en las acciones. Revísenlo, revisen. No tiene que coincidir usted con Diego ni conmigo, ¿no? Revíselo, genere su criterio, pero no se deje llevar por simples videitos, por Twitter. No, hay que ir a leer la norma. Es cierto que a veces nos acostumbramos a ver pequeñas explicaciones muy buenas, por supuesto, pero vaya usted a revisar y genérese su propio criterio. Y por supuesto, el que nada debe, nada teme, pero no se trata de eso. Se trata básicamente de que usted pueda contar con la información y que le colaboremos nosotros también a las autoridades de SAT, porque también ese es el objetivo de la obligación ciudadana de poder colaborar y participar. Las acciones que presenta, por ejemplo, Diego o cualquier otro ciudadano que se considere afectado o que considere la importancia de solucionar esos temas, es un gran aporte, porque la interpretación que va a emitir la Corte de Constitucionalidad va a poder orientar las luces adecuadas hacia estos derechos constitucionales que yo le dejo en pantalla en el corte para que usted se recuerde que su correspondencia, documentos y libros son inviolables y que para poderse revisar tiene que haber una resolución firme, dictada por juez competente, con las formalidades y que se garantice el secreto de sus comunicaciones. Miren qué interesante, el constituyente no conocía Internet, pero ya aplicó el principio de neutralidad tecnológica y otros productos de la tecnología moderna. Así que su ubicación satelital, su geolocalización, su georreferenciación es parte de su intimidad también, es parte de su privacidad. Analícelo, piénselo y acuérdense el segundo párrafo, la autoridad competente SAT
si puede, de conformidad con la ley, acceder a sus libros tributarios, pero solo aquellos relacionados, insisto, con el pago de impuestos, arbitrios y contribuciones. Vamos a continuar entonces en Derecho al Derecho, después de este corte, explicando y por supuesto tratando otro de los temas que fue relevante esta semana sobre las responsabilidades en el gasto público, conocido como el caso Baby Shower. Regresamos entonces en breves momentos en Derecho al Derecho para ir al corte final. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Descubre la esencia del café guatemalteco con Milk and Coffee. En cada taza de Milk and Coffee encontrará la riqueza y tradición de las mejores regiones cafetaleras de Guatemala: Antigua, Huehuetenango, Fraijanes y Cobán. Un café seleccionado con el más alto estándar de calidad, ideal para quienes aprecian los pequeños detalles que hacen la diferencia. Adquiere el suyo al 5023-0561. 5023-0561 y disfrute de una experiencia inigualable en cada sorbo. Milk and Coffee, autenticidad y excelencia en cada grano. Yo ya me estoy acostumbrando a que el programa sea con café. Y espero que también ustedes en casa estén degustando un buenísimo café, como estamos aquí con el licenciado Diego Sagastume compartiendo. Diego, se nos va acabando el tiempo, tanto quisiéramos hablar con los amigos que nos acompañan en esta noche, pero bueno, quería retroceder un momento, Diego, solo para hacerle una recomendación, uno que es amable, le hace una recomendación a los funcionarios públicos. A ver, en pantalla les vuelvo a colocar la reforma que va a entrar en vigencia en abril. Recordarle a todos los funcionarios públicos que según la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, usted tomó posesión del cargo y tenía 30 días para cumplir con la obligación de la declaración jurada patrimonial. La recomendación es que la revise y que esperamos que donde usted es accionista, no importa que no las haya registrado, pero que usted sea accionista, las haya declarado en esa declaración jurada patrimonial. Porque con la entrada en vigencia de este artículo 120, ahora se va a saber, usted funcionario público, en cuáles sociedades usted tiene acciones y qué porcentaje tiene de utilidades y cuánto le representa eso en su peculio, en su patrimonio. Entonces, si usted ocultó esa información, el Código Penal considera que eso es un delito. Recuérdese que la Contraloría tiene su declaración jurada patrimonial y con la entrada en vigencia de esta norma, la Contraloría también va a estar enlazada con SAT y va a poder verificar si usted falsificó, si usted engañó, si usted distorsionó su información. Así que pues tiene pocos días para ir a corregir su declaración jurada. Miren, esa es una asesoría de cortesía que les damos ahí a todos los funcionarios públicos, porque una acción que no haya reportado y ahora que la SAT va a tener toda esta información y va a ser de acceso a las autoridades, pues pueden tener
problema. Así que cortesía de Derecho al Derecho, le dejamos esa. Vaya a preguntarle a sus asesores si ya se lo habían advertido, ya se lo habían comentado. Ahí le avisan también al precio, que los asesores del precio están... Bueno, vámonos, avancemos, mi amigo Diego. Caso Baby Shower, como lo han visto. A ver, vamos por partes. A mí nunca me ha gustado, ni en redes sociales, ni en la vida particular, hacer comentarios de los parientes, de los familiares, de los funcionarios públicos. Hay una línea que no hay que rebasar, algunos sí la rebasan y les da igual, a nosotros no, pero en este caso vamos a hacer respetuosamente algunas observaciones con el caso de la familia, del pariente de la primera dama de la nación, de la esposa del doctor Bernardo Arévalo, el presidente de la República, por el famoso caso Baby Shower, para que pues, la población pueda tener los fundamentos legales. Diego, un resumen del caso Baby Shower, como se le ha titulado. Nosotros no vamos a decir nombres de ninguno, ni de los menores, por supuesto. Ahí se acuerdan que hay que respetar la identidad de los niños, de los adolescentes, en todo este tipo de casos. Pues te recordarás, Omar, que esto nos dimos cuenta los guatemaltecos producto de esa citación que le hicieron los diputados de Voz a las AAS en el Congreso de la República. Ahí nació, sí, pues, ahí nace todo este tema, porque esto no fue que las autoridades vinieron y presentaron el caso, hicieron una denuncia pública ni nada, sino fue una citación donde llega esta persona en representación de las AAS a declarar o a hablar, digamos, o intercambiar toda esta información con los diputados, pero recordate de un factor importante, bajo juramento. Oh, eso es importante. Artículo 4, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. No puede mentir porque entonces incurre en un delito el funcionario que está en la citación. Correcto. Y recordate que uno de los diputados que estaba en esa sesión o en esa citación tenía ya documentos relacionados que le habían entregado con relación a los gastos administrativos de las AAS. Dentro de esos estaba y aparecía, bueno, los famosos cupcakes y los famosos no sé qué, y pastelitos dulces y que no sé cuántos, y decía que pertenecían o que correspondían a un baby shower que se había celebrado dentro de Casa Presidencial. Como que nos marcaron, digamos, el campo de acción. Y como lo decíamos hace un rato e intercambiábamos, se dijo bajo juramento de decir la verdad. ¿Eso qué significa? Si no, ya bien lo dijiste, si no decía la verdad, pues había una consecuencia penal. Ok, sale de esa citación el representante de las AAS y frente a las cámaras admite lo que había sucedido dentro de la citación. ¿Qué sucede a posterior, Omar? Y no fue mucho tiempo después, sale un comunicado personal de las AAS en redes sociales en donde se desmiente la utilización de fondos públicos para fines de un baby shower. A ver, le pongo orden. Sí, tiene razón, estoy refrescando. Un comunicado oficial es un pronunciamiento, es un acto de gobierno. No está revestido, si quieren ver ustedes, de un acto administrativo per se, lo que se publica, pero sí la decisión que se tomó para emitir ese comunicado. Correcto. Es decir, que hay alguien responsable de haber realizado el comunicado, tiene que haber un expediente, un par de oficios, una hoja que hicieron la revisión y el responsable. Y donde desmienten lo que había... Pues entonces técnicamente está diciendo que mintió en la citación este funcionario. Claro. Están tratando de desmentir, obviamente, lo que sucedió en aquella oportunidad. Sin embargo, te recordarás, un día y medio después sale el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, ya todos saben quién es, respondiendo unas preguntas que le hicieron medios de comunicación, y una de esas preguntas de los medios de comunicación era específicamente con el tema del baby shower. Y viene el señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia y en nombre de la Presidencia de la República, porque recordemos una cosa, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República está al servicio de la Presidencia de la República. Por lo tanto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia es empleado del presidente de la República. La misma ley del organismo ejecutivo establece que las secretarías son dependencias de apoyo de la Presidencia de la República. No puede salir el secretario de Comunicación a decir algo que el presidente no le hubiera validado. Y él ahí lo que informa, parafraseándolo, es que van a asumir el porcentaje o el monto, creo yo, ¿verdad?, de lo que supuestamente se había gastado SAAS que no correspondía a sus funciones. Creo que
Algo así es en resumen. Así es. Y de ahí, pues bueno, eso sucedió ese día. Y a posterior viene, pues bueno, hay un comunicado también en el Diario de Centroamérica que sacan esta noticia en donde la señora primera dama de la nación acepta todo lo que sucedió y tratando de restarle importancia al decir de que no cabían 130 personas, sino eran menos invitados. ¿De dónde salió el número 130? Ah, de la SAAD. De la SAAD. En la citación. La citación sí, salió, te recordarás que ahí salió un 170,000 quetzales, salió 130 personas, salieron varios números que se fueron desde el principio escuchando a lo largo de esa citación y que fue lo que la prensa estuvo ese mismo día cubriendo. Así que, bueno, ya sabemos obviamente a dónde ir para encontrar la información veraz. Y es una publicación del Diario de Centroamérica, es el medio de comunicación oficial. O sea, no es una publicación de un tuitero o algo, es el pronunciamiento que le da al medio de comunicación oficial. Correcto. Y eso es lo que habría que tener bien presente en esa materia. Así es. Ok, ¿qué tenemos entonces para poderles explicar en este poco tiempo que nos queda? Bueno, tienen una imagen de casa presidencial. Fue construida en la época de Jorge Ubico. ¿Cuál era el objetivo? Pues está el Palacio Nacional, que era el despacho presidencial oficial, y la casa presidencial era precisamente, por eso su nombre, la casa presidencial, para que pudiera vivir ahí el presidente con su esposa, con sus hijos, y estuviera cerca del trabajo, caminando por el famoso Callejón Manchén, o ya sea también por los famosos túneles, por donde quisiera llegar tú a trabajar. Con el tiempo que Palacio Nacional fue reduciendo sus actividades, algunas actividades ya oficiales se realizan dentro de las instalaciones de casa presidencial. ¿Qué tenemos que tener presente al respecto? Bueno, en la pantalla tienen el reglamento orgánico interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Yo hice una publicación esta semana en mi cuenta de Twitter personal, tratando de orientar de nuevo una solución, pero como que no llegué a tiempo no la leyeron, donde explicaba con fundamentos las finalidades de las SAAS y por supuesto pueden ver el artículo 35, la dirección de residencias, qué atribuciones tiene, pueden ver el literal B, elabora, administra, ejecuta el servicio que se debe brindar al presidente de la República en materia de alimentación, servicios de mesonería, recámaras, etc. Literal C, administra las compras y prepara los alimentos y bebidas necesarias. Entonces, señores, si quisiéramos señalar, y yo lo voy a sostener, solo quiero decir que eso era antes de que hicieran los comunicados y las declaraciones del secretario y de todo lo que hemos visto, que el presidente de la República no tiene responsabilidad si se realizó bien o se realizó mal el gasto público. Insisto en eso. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente no tiene responsabilidad en ese gasto público? Es bien sencillo, pueden ir a ver todos el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. En el numeral 4 lo tienen en pantalla, en el punto 4.1, que van a ser las autoridades superiores encargadas de gastos. Pueden ver ustedes que el presidente y la vicepresidente no tienen responsabilidad, no toman ninguna decisión, por lo menos en el expediente. Ellos deben designar en forma permanente quiénes van a ser los funcionarios que van a desempeñar esa función. El presidente no se puede poner a firmar órdenes de compra, a aprobar cotizaciones o licitaciones. Él tiene otras funciones. Pueden ver ustedes de nuevo ahí en el artículo 9, numeral 4.2, que en el caso de las secretarías, entiéndase en este caso las SAAS, ¿ya?, quién es la autoridad administrativa superior y quién es la autoridad administrativa, que son las personas que efectúan el gasto público de SAAS. Y eso lo pueden ver reforzado en la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 29, los ministros y los secretarios de Estado, los presidentes del organismo legislativo y judicial, nótese, no está el presidente del organismo ejecutivo, ¿ya?, serán los que autorizan los egresos. Entonces, Bernardo, póngale bien atención, lo escribimos, ojalá que le manden bien la información. Usted no tiene responsabilidad porque usted es el único presidente de un organismo que tiene dos secretarías de rango constitucional, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada, y una que le creó el Congreso, las SAAS, que se encargan de sus gastos. Usted no se tiene que meter en nada
Usted no es responsable. Si hubo un error en ejecución de gasto, Bernardo, presidente Arévalo, no es su responsabilidad. No es usted. No tiene por qué salir a decir a usted yo voy a pagar, porque ahí no cometió usted ningún error. Hasta ahí, antes de que el secretario de Comunicación hiciera responsable al presidente, hasta ahí no tenía ningún problema el presidente. Estaba totalmente cubierto. No sé qué le pasa a su equipo de asesores, presidente. Yo creo que no lo quieren, algo así, porque lo están mandando a aceptar obligaciones que usted no tiene. Tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Y tampoco las tenía la señora de Arévalo, la primera dama, tampoco, porque ella ni siquiera es funcionario público. La responsabilidad tiene el secretario, el subsecretario, el jefe financiero, el jefe de compras. Ellos son los responsables del gasto público. Si lamentablemente ellos hicieron un gasto indebido que no correspondía a las funciones, porque esa es la queja de la población, pues bueno, ellos tendrán que solucionarlo. Pero el problema, presidente, es que sale su secretario de Comunicación en un pronunciamiento oficial, sale su señora esposa indicando de que ustedes van a devolver el dinero, que van a reponer los gastos. Es que usted no se puede permitir jinetear el gasto público. O sea, no puede decir usted, páguenme el baby shower y ahí la otra semana les paso el pisto. No, eso no se puede hacer en la administración. Pero eso se lo puedo decir yo a mi amigo. Yo puedo llamar a mi amigo Edwin y decirle, Edwin, haceme la campaña vos, pagame la comida ahí de los muchachos y yo cuando regrese te lo paso. Ahí se puede. Lo puede hacer usted en el sector privado, si usted es gerente o representante legal de una empresa, de una sociedad anónima, y usted le dice al jefe financiero, mano, pagate ahí el churrascón del equipo y yo lo voy a reponer o me lo descontás del salario. Ahí, pero en la administración pública, eso no se puede hacer. Y si lamentablemente lo hizo, no se dice, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque solo empeora la situación legal de las personas. Hasta antes de la declaración del secretario de Comunicación y hasta antes de la declaración de la primera dama, lo único que había era un reintegro de gastos. Nosotros sugerimos que fuera control interno, auditoría interna, hiciera un reparo. Mire, aquí se gastaron en algunas cosas que no se tenían que gastar, así que repongan ese dinero. Era sencillo, pero tienen que revisar la ley, por favor. Señores asesores, señor secretario general de la presidencia, cuerpo consultivo, secretaría privada, asesores que están cerca del presidente. Cumplan sus deberes, hombre. No metan al presidente. No solo le está costando a mi gordo poder dirigir el país y ustedes se la complican tan fácilmente. Reaccionen, hombre. El derecho es bien sencillo, solo hay que estudiarlo y leerlo. Tienen en pantalla, porque ya me marcaron el toque de queda, el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. Se descarga en la página del Ministerio de Finanzas. En el grupo 2, todo lo que se compre para consumo final. En el subgrupo 21, alimentos, ¿ya? Para personas, destinado a personal civil, particulares, colectividades. Ahí está el fundamento de cómo se adquieren, ¿ya? Y por supuesto lo que sucede en la práctica es que muchas veces el dinero lo gastan bajo la partida presupuestaria, bajo el renglón de protocolo, pero no lo podían gastar en una actividad que no fueran parientes del presidente de la República. Hay que diferenciarlo ahí. Como digo, por respeto no voy a entrar a analizar esa parte porque sí mantenemos nosotros, y siempre lo he hecho como ciudadano, un respeto hacia los parientes del presidente, hacia sus hijos, sus familiares. Hay que mantener cierta línea. Es cierto que son funcionarios públicos, pero el presidente de la República, el niño, el nombre del niño, todo lo demás. Por favor, acuérdense siempre que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tiene una garantía especial para ellos. No podemos pasar que lo hagan otros, los necenteros, aquellos de ideologías sectarias, toda esa gente que acostumbra a publicar los nombres de nuestras familias, esa gente permanental sí, pero usted guatemalteco, guatemalteca, que sí es responsable, que sí respeta, que sí vive bien, tanto como Diego, como todo el equipo de trabajo aquí, nosotros no nos meteríamos en hacer eso. Lo único que hicimos fue darle una recomendación en un tuit al presidente y exigirle, porque vean en pantalla, ahora sí hay problema. ¿Qué puerta abrieron con esa mala asesoría, Bernardo? Para mí abrieron malversación. ¿Por qué? Porque a los caudales, al presupuesto del Estado, a los efectos, a los bienes, al destino que se le tiene que dar a los recursos públicos, le dieron un uso que no era para el que estaba ni planificado, ni presupuestado, ni programado. Es muy delicado hacer ese tipo de declaraciones y la jurisprudencia es bien clara. No se trata del monto,
no es de que se reponga o no. Lo que se juzga en este tipo de delitos contra la administración pública es la ausencia del deber de fidelidad y probidad. ¿Ya? Eso es lo que sanciona, ¿ya? El que no sea respetuoso de la hacienda pública y que se destine para otras funciones. Y es aquí como nosotros, pues, nuestro objetivo es orientar a la población, vuelvo a insistir en mi conclusión, hasta antes de la declaración que efectuó el secretario de Comunicación, que el presidente iba a devolver, no lo dijo el presidente Arévalo, hasta antes de la declaración de la esposa, de la señora esposa del presidente de la República, la doctora Meinado, hasta ahí no había ningún problema, era un tema administrativo. Abrieron una puerta hacia donde no la tenían que abrir, porque ese tipo de temas se tienen que asesorar debidamente. No me estoy refiriendo a que lo ocultaran, simplemente a que ya les di el fundamento que siempre es responsable. Y a los amigos de las SAS, por supuesto, cualquier tipo de descuido, yo entiendo, recuerden el 156 constitucional, no está obligado a darle cumplimiento a órdenes manifiestamente ilegales y tenía solución administrativa. Tal vez la Contraloría General de Cuentas, sugiero, les puede ayudar y todavía evitar de que a funcionarios o inclusive a las propias autoridades superiores las vayan a perjudicar con alguna persecución penal que debió haber sido innecesaria, pero que lamentablemente la vieron. Perdón, Diego, que te ponga límites, pero ya me está marcando el director el tiempo. Una breve conclusión de esto, Diego, y reflexión para la población y para todos los demás funcionarios que administran esta hacienda pública. Mira, yo creo que lo más importante, Omar, aquí es o empezamos a respetar la ley o el país se va en picada a donde no queremos ir que vaya. Y lo más importante que hablamos ahorita son temas netamente legales. Apeguémonos o apéguense como funcionarios públicos a lo que la ley les permite, a lo que la ley realmente debería de regular, no a invadir la intimidad como lo mencionamos al inicio del programa. Y en este otro caso, un tema tan sencillo, un tema que lo pudieron haber llevado a cabo en un hotel, simple y sencillamente también tienen que tener 2 dedos de frente el señor Arévalo y su familia para saber en dónde no caer o hacer caer también a terceros en responsabilidades civiles, penales o administrativas. Yo creo que es importante, digamos, que se puedan asesorar bien. Creo que es importante que en todos estos temas no salgan con la primera carta a decir es que están tratando de impedir que el gobierno camine. Sí. Es lo que menos estamos tratando de hacer. Estamos tratando de marcarle el paso de las cosas que están haciendo mal. Y por eso es que seguimos en este tema. Lo hemos hablado contigo y lo seguiremos hablando. Así que ha sido un gusto, Omar, nuevamente estar aquí contigo. Diego. Y bueno, para cuando quieras, también ahí estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Diego, pero en especial muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haberse quedado esos 12 minutos extra el equipo de trabajo de ETV News y por supuesto gracias a ustedes enormes por estar con nosotros, por acompañarnos, por sus comentarios. Son explicaciones académicas. La hicimos el año pasado cuando le dijimos al presidente que él no puede disponer los pagos del Ministerio de Comunicaciones. Él no podía disponer esos miles de millones de quetzales porque es una función de la ministra. Se lo dijo la ministra, la arquitecta en aquella llamada telefónica, etc. Ahí tenía que aprender la lección, presidente. Usted no está a cargo de disponer sobre contratación pública dentro de su propia casa presidencial. Eso tiene usted un staff de personas, de funcionarios y empleados públicos de alto nivel, porque la SAA, los mandos medios, tienen mucha experiencia. Hágales caso a ellos, empiece a ver a quién le pone atención también, presidente, porque esto no le debería estar pasando. Pero bueno, ayudamos al Ejecutivo, queremos que el país funcione, está costando mucho con ellos, pero todos colaboremos. Gracias de nuevo por estar aquí. Buenaventura siempre, como les digo, construyamos juntos Guatemala, aportemos desde cada espacio y en especial, construyamos juntos el conocimiento adecuado. Muy buenas noches y gracias mil por estar con nosotros.
estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.